Saludos. En esta lección abordaremos el tema de la filosofía griega, el nacimiento de la filosofía en Grecia. La filosofía nace en Asia Menor, específicamente en la colonia griega de Mileto. Cuando hablamos de Mileto, nos referimos a la costa occidental de Asia Menor, que hoy es Turquía. Asia Menor hoy se llama Turquía. Pues Mileto fue cuna de los tres grandes pensadores con los que inicia la historia de la filosofía. Y me refiero a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, su discípulo. Comencemos con Tales de Mileto, el primer filósofo en la historia. Pues podemos decir que Tales es un filósofo de Mileto, y que Mileto, en el periodo de Tales, es una ciudad próspera, floreciente, que ha llegado a la cumbre de su poder durante el periodo del tirano Trasíbulo, para el 610 a.C. Es decir, Tales y los otros dos filósofos de Mileto importantes, Anaximandro y Anaxímenes, los tres, ¿verdad?, pertenecen a este periodo de Trasíbulo, tirano en Mileto. Durante el gobierno de este tirano es que se desarrollan las filosofías de estos tres grandes pensadores, de estos primeros pensadores, filósofos. Antes de Sócrates, y esto es un detalle que tengo que mencionar, antes de Sócrates, las filosofías que ya han aparecido se les van a llamar filosofías presocráticas. Por lo tanto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes son presocráticos, filósofos presocráticos, es decir, filósofos que pertenecen, ¿verdad?, a un periodo antes de que aparezca Sócrates en el siglo V en Atenas. Bien, es decir, estamos trabajando filosofía presocrática, filósofos presocráticos. Tales se ha sostenido que nace hacia el 640 a.C., es decir, para el siglo 7 a.C. Interesante, para el siglo 8 aparece Homero, quien redacta la Ilíada. No hacen los griegos más que adoptar el alfabeto fenicio, y en poco tiempo aparece este gran poema épico de Homero, la Ilíada. En el próximo siglo, en el siglo 7, aparece Tales de Mileto, primer filósofo. Para el 640 se ha, ¿verdad?, especulado que nace Tales. La madre de Tales parece que era fenicia. Tales viaja a Babilonia y a Egipto, y en estos lugares, en Babilonia y Egipto, adquiere conocimientos de astronomía y geometría. De hecho, Tales trae el conocimiento de geometría a Grecia. La geometría se desarrolla en Grecia gracias a Tales. Bien, Tales predice un eclipse del Sol, el cual se cumple en el 585 a.C., y se puede decir que es el iniciador de la geometría griega. Aparte de estos datos, también se puede decir que descubre el magnetismo. Ya Tales está descubriendo el magnetismo, el efecto de atracción sobre el hierro que produce una piedra negra que fue traída de
la ciudad vecina Magnesia. Es decir, que Tales, número uno, Tales conoce astronomía y geometría. La geometría griega inicia, ¿verdad?, por Tales, quien trae el conocimiento de geometría a Grecia. Tales, por ese conocimiento que tiene de astronomía, logra predecir, ¿verdad?, anticipar un eclipse solar que se cumplió en el 585. Y aparte de estos datos, podemos sostener que Tales de Mileto descubre el magnetismo, ¿verdad?, por una piedra negra que ejerce, ¿verdad?, por el efecto de atracción, ¿verdad?, digamos, por el efecto de atracción sobre el hierro que ejerce una piedra negra traída de la ciudad vecina de Mileto, Magnesia. Bien, la idea filosófica, y ahora vamos a la filosofía, lo que nos interesa en filosofía. La idea filosófica fundamental de Tales es que el origen o el principio, arché en griego, de todas las cosas es el agua. Que el origen o principio, arché, principio en griego, el origen o el principio de todas las cosas es el agua. ¿Qué significa esto? Significa que para Tales, la materia primera, aquella materia primera de que están constituidas todas las cosas, es el agua. Todo es agua. Los objetos a nuestro alrededor están constituidos de agua. Si comparamos lo que está diciendo Tales de Mileto en su época con el conocimiento científico que tenemos hoy en las ciencias naturales, en la química, por ejemplo, en la química, en la biología, el conocimiento científico de la naturaleza, nos parece ingenua, totalmente ingenua, la respuesta que ha dado Tales de Mileto, que todo está constituido de agua, que la materia primera, el principio u origen de todas las cosas es el agua. La química hoy nos dice que no. La química nos diría no. De hecho, agua para la química moderna es un compuesto de hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Ahora, lo fino, lo interesante de Tales no es la respuesta que da a la pregunta por el principio u origen de todas las cosas. No es la respuesta que da a la pregunta por el origen, por el principio, por la materia primera, el arché de las cosas, sino la pregunta misma, esa pregunta, ¿cuál es el origen, el arché, el principio? ¿Cuál es la materia primera de la que están constituidas todas las cosas en el cosmos? Y el intento de dar una respuesta racional, natural. Y cuando digo natural, me refiero a lo siguiente, que no da una explicación mitológica, no recurre a dioses, a espíritus sobrenaturales, a fuerzas sobrenaturales, para dar una explicación, para dar una respuesta a un interrogante, a un cuestionamiento. Tales da una explicación natural. Y por eso decimos que es el primer filósofo. Hay dos hechos importantísimos. Número uno, que Tales trata de dar una explicación de las cosas recurriendo a un principio o arché natural. Y segundo, que se esfuerza racionalmente, usando su razón natural,
para dar respuestas a preguntas. También encontramos en este periodo a Anaximandro, otro filósofo, otro pensador. Anaximandro, ante la pregunta por el arjé, por el principio, por el origen de todas las cosas, ¿cuál es esa materia primera de la que están constituidas todas las cosas? El arjé, el principio de todas las cosas. Anaximandro sostiene que el arjé, esa materia primera, no puede ser determinada, no es materia determinada, no es materia determinada como el agua. El agua tiene unas características ya como materia, el aire tiene unas características ya como, ¿verdad? Como materia. La tierra tiene también características, ¿verdad? Materiales, etc. Y Anaximandro entiende y sostiene que el principio de todas las cosas no puede ser una materia determinada como el agua, o como el aire, o como la tierra, sino algo tan indeterminado, es decir, que no tiene determinaciones, cualidades o características, que de ese principio indeterminado, salen todas las cosas. Es decir, de este principio, de este origen, saldría el agua, saldría el aire, saldría la tierra, ¿verdad? Estos elementos que son materiales. Anaximandro dice, el arjé no es una materia determinada, sino algo tan indeterminado que de él salen todas las cosas. Y a esa materia indeterminada, Anaximandro la llamó en griego, lo apeiron, lo indeterminado. Fíjense, Tales de Mileto sostiene que es el agua, el arjé o el principio, la materia primera de la que están constituidas todas las cosas. Anaximandro se muestra mucho más abstracto en su pensamiento y dice es lo apeiron, lo indeterminado en griego. Y su discípulo Anaxímenes nos dirá que es el aire. Bien, fíjense cómo estos pensadores, estos filósofos, están tratando de dar una respuesta natural, racional, sin recurrir al mito, sin recurrir a mito, a una explicación mitológica, a relatos de dioses creadores o de dioses que intervienen en el cosmos, etc. Anaximandro también considera que esa materia indeterminada, lo apeiron, es eterna, siempre ha existido, es eterna. Observemos que en Grecia no existió, no surge, no aparece una doctrina de la creación. Los griegos no tuvieron el concepto de creación. El concepto de creación, como lo entendemos hoy, en el mundo hoy, aparece con los cristianos, aparece con el cristianismo, siglos más adelante. Son los cristianos quienes hablarán de creación. Creatio ex nihilo, esa es la doctrina cristiana. Creación de la nada, creación desde la nada. Los griegos no pensaron de esa manera. Los griegos piensan que de la nada no surge nada. Nada se hace de la nada. Nada puede surgir de la nada. En latín hay una frase: ex nihilo nil fit. De la nada no surge nada. De la nada nada se hace. Bien. Pues Anaximandro cree que la materia indeterminada es eterna. No tiene el concepto de creación.
Los dioses forman parte de la physis, es decir, de la naturaleza, pero no crean el mundo. La creación del mundo, repito, la doctrina de la creación del mundo aparecerá siglos más adelante con el cristianismo. Cuando aparezca el cristianismo, que hablarán de una creatio ex nihilo. Bien, Anaximandro piensa también en un mundo cíclico. El mundo pasa por un ciclo. Y esta idea de un mundo cíclico la encontramos en una frase, en una sentencia que se le ha adjudicado a Anaximandro, aunque realmente es una paráfrasis. Y la frase es la siguiente: allí donde las cosas nacen, allí deben perecer, pues las cosas pagan la injusticia, las unas a las otras según el orden del tiempo. Un movimiento cíclico es periódico, es decir que el punto de origen y el punto final de término, ¿verdad?, es el mismo, pero entre el punto de origen y el punto final, el punto de término, que es el mismo, en el caso del ciclo es el mismo, donde termina el ciclo, entre el principio y el final hay tiempo. ¿Y por qué dice las cosas pagan las injusticias las unas a las otras? Porque los griegos, exceptuando a los sofistas, maestros del siglo V que educarán a los jóvenes interesados en hacer carrera política, se llamaron sofistas. Exceptuando a los sofistas, los griegos no consideraron que lo ético fuese convencional, que lo ético, ¿verdad?, fuese convencional. Es decir, que los principios éticos, los principios morales, fuesen resultado de un acuerdo entre los hombres, entre los seres humanos, ¿verdad?, por convención, sino que prefieren los griegos pensar la justicia ligada a la naturaleza. La justicia está ligada a la naturaleza. Bien, y en el caso de Anaximandro, este filósofo piensa que la justicia es expiación, ¿verdad? Es expiación, expiar la injusticia que ha sido cometida. Pero ¿cómo las cosas pagan una injusticia? Bueno, como dice este autor del libro que estoy utilizando, La filosofía, sus transformaciones en el tiempo, de Carlos Rojas Osorio, filósofo colombiano, las cosas se separan del ser originario, que era lo apeiron. Las cosas surgen de lo apeiron, pero al surgir de lo apeiron, las cosas se separan, ¿verdad? Hay cambio, ¿verdad? Si se separan, se están separando, hay un cambio. Originariamente, al principio, están todas unidas, forman una unidad, ¿verdad? Se encuentran todas reunidas, están todas reunidas en lo apeiron, pero al separarse, chocan, ¿verdad?, unas con las otras, chocan los opuestos, ¿verdad?, lo frío con lo caliente, la luz y la oscuridad, al separarse chocan unas con las otras, y esto es una injusticia que tienen que expiar, el haber alterado, ¿verdad?, ese ser originario, el encontrarse todas unidas, todo unido en lo apeiron. Muy bien. Bien, y hablemos por unos momentos ahora de Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, quien parece haber sido discípulo de Anaximandro. Bien, Anaxímenes sostendrá que el arjé, la materia primera, ese principio de todas las cosas, es el aire. Es el aire. Bueno, podríamos seguir hablando más de estos temas, pero con esto basta para poder entonces pasar
al tema de Sócrates. Hasta luego.